Humanus, una charla conociéndonos. Algo pasa que en ocasiones no nos basta o no nos es suficiente dedicarnos a una sola actividad. Así como hay personas que pueden toda su vida hacer una sola cosa, habemos otros que no, que vamos de una a otra e incluso hay quienes lo hacen además con habilidad, con talento y que son capaces de hacer diferentes actividades y hacerlas muy bien. Este es el caso de quien hoy tengo el gusto de invitar a Humanus, de recibirle. Bienvenida, Cristian de Anda. Muchas gracias, Dan, por invitarme. Gracias a ti por estar aquí. Mira, tengo entendido, y tú me dirás si va por ahí o no, pero tengo entendido que eres cineasta, eres empresaria, eres artista, eres chef, eres terapeuta, eres mamá, eres esposa, Híjole, eres soy de todo. polimática. Ajá, ajá. Hay Platícame un, de hay eso. un, hay una cita de Mark Twain que me encanta, que Ujú. dice que el castigo para aquellos que deciden ser una cosa es que lo van a lograr y solamente van a ser aquello que decidieron ser. Mm, ujú, Y que hay ujú, que ser verbo, no sustantivo, ¿no? ujú, Para mí fue una infancia llena de inspiración. Mi papá es un gran cineasta, fue un gran cineasta, Rodolfo de Anda. Mi mamá, actriz María Agna Prats, pintora. Mi abuelo Ramón Prats, pintor. Refugiados de la Guerra Civil Española. Entonces, crecí en una casa llena de arte, llena de discusión política, llena de gente todo el tiempo, llena de plática, ¿no? Entonces, y desde muy chiquita me preguntaban, ¿y tú qué quieres ser cuando seas grande? Híjole, pues primero, quería ser veterinaria, ¿no? ¿Quién no? Y ujú. luego, pues ya me di cuenta que pues igual más bien se te morían los animalitos en las manos, entonces ya después ¿De quería dónde yo ser nació otra ese cosa. primer interés por dedicarte a cuidar animalitos? Yo creo que del rancho. Yo tengo el privilegio de ser guardiana de Rancho El Juguete, que es el espacio en Ujú, donde yo nací y es el espacio que ujú, fundó mi papá. Mi papá fundó este espacio cuando todavía no había carretera, no había luz, no había teléfono, no había nada. El loco se vino y se asentó en lo que era una bodega de lotes y un camper en ese entonces, con la loca de mi mamá ujú, también. ujú, Y fundaron este lugar, este espacio, Rancho El Juguete, que hoy es a lo que me dedico principalmente como, ahora sí que monetariamente hablando, digamos, ujú, para ujú, sostener este hermoso lugar. Pero siempre estuvo lleno de animales, siempre lleno de caballos y perros y gatos. Y ahorita tenemos, mi esposo está tan loco como yo, gracias a Dios. Siempre hay un roto para un descosido. Y ujú. entonces hacemos una gran labor de rescate. Ahorita tengo búhos, tengo pericos, tengo gatos, tengo patos, tengo conejos, tengo cuyos, ¿no? O sea, de todas las clases de animales que puedas tú imaginarte, hemos rescatado y nos dedicamos pues tanto a rescatar, recuperar y después colocar si eso es lo correcto, ¿no? Y muchos pues se terminan quedando aquí. Pero desde chiquita Ah, mi papá me acercó mucho a los caballos, ¿no? Al rollo de la charrería, la montada, a los perros. Entonces tuve una cercanía muy profunda con los animales desde muy pequeñita. y aunque como en la mayoría de los ranchos lo que predomina son los animales y actividades Mm. relacionadas con la agricultura, la ganadería, etcétera, ¿de dónde o a qué responde que se llame Rancho El Juguete? Mi papá decía que entre más grande el niño, más caro el juguete, nada más. Ya Entonces, entiendo. por eso le puso Rancho el Juguete, porque aquí guardaba todos sus juguetes, sus caballos, sus pistolas, pues, charro, ¿no? Mi papá fue Ujú, Rodolfo de Anda, el zorro, el hijo del charro negro, ¿no? De esta ujú. gente ahora sí que de a caballo y de pistolas, y pues ahí fue donde yo crecí, y entre los arcos y las pistolas y los caballos, pues esos eran sus juguetes, ¿no? Sí, y no Entonces, solo él, eh, también otros miembros de tu familia paterna, pues, se dedicaron al cine. pues sí, claro, por supuesto. Mi abuelo Raúl de Anda fue el productor del Indio Fernández, fue uno de los principales productores de cine de la época de oro del cine mexicano, uno de los fundadores del cine mexicano, ¿no? Ujú, Mi tío Beto de Anda ahorita es director de directores, de la sociedad de directores, por supuesto tiene una gran carrera en el cine,
mi tío Tony, fotógrafo, Tony de Anda, en fin, Agustín, que murió muy joven, también era una super luminaria, ¿no? Iba a ser como el gran actor, la estrellota, y luego murió asesinado, hay un drama de la vida real, y mi papá fue quien tomó su lugar, ¿no? Entonces, como que mi papá se convirtió en estrella de cine, digamos que Agustín habría sido. Ujú, ujú. Sí, además muy buen tipo, Ujú. ¿no? Muy guapo, muy apuesto. Muy guapo, sí. Cristian, Cris, bueno, una familia de guapos, sin duda. Veo que es Muchas una gracias. cuestión de familia, ¿no? Eh, Ay, qué amable. en este sentido, ahora que mencionas, tus a tu familia y su actividad cinematográfica, ¿cómo se conecta contigo? ¿Cómo te influye? Pues yo crecí, ahora sí que brincando cables, ¿no? Ujú, Crecí hablando en términos de cine, de guiones, ¿no? De corte directo A, ¿no? Y esto era como conversación diaria, ¿no? ujú, Yo, en esta pregunta que me hacen desde joven, ¿tú qué vas a hacer cuando seas grande? Y entonces yo siempre me conflictuaba, porque yo no sé qué quiero ser, ¿no? mm, Quiero ser, entonces decidí que quería ser directora de cine. Y mi papá me decía, ¿pero lo quieres hacer por vocación o por imitación? Siempre me lo preguntó. ujú, Por vocación, por vocación, por vocación, por vocación. Estudié comunicaciones en la Ibero, después me fui a Nueva York, a la New York Film Academy, a terminar mi carrera como cineasta. Y cuando terminé mi carrera como cineasta, hice mi cortometraje, una cosa extraordinariamente, o sea, ahora sí que me aventé de lleno, yo lo edité, lo hice con Redcam, fue una superproducción, bellísima experiencia, pero cuando termino, regreso a México, hago la presentación de mi corto y digo, nunca jamás quiero volver a hacer una película. O sea, olvídalo, jamás me maté el amor porque pues sí es una cosa, o sea, son hijos de la obsesión, ¿no? Las películas, o sea, conoces cuadro por cuadro, segundo por segundo y yo, bueno, ese cortito me sacó canas verdes, le tuve que hacer el audio, todo con Foley porque se me echó a perder el audio por completo, entonces, o sea, fue un desastre. Pero a ujú, través de eso encontré mi verdadera pasión, que es la fotografía. mm, Entonces, me clavé, después de que terminé esto, dije, no, pues creo que más bien, o sea, sí, me encanta la producción, me encanta la experiencia del cine, es algo en lo que me siento como pez en el agua, ¿no? Porque pues crecí ahí, pero creo que no es lo mío. O sea, creo que quiero ujú. explorar otras cosas. En ese momento conozco al que es ahora mi esposo, Eduardo Javier Pouslanda, que es escultor, es artista conceptual. eh, Y mi papá se enferma, me enamoro de Eduardo, un romance tórrido. Conoce Eduardo a mi papá, se enamoran los dos, padrísimo, y 2 semanas después muere mi papá. Entonces, eh, ahí fue un impacto muy fuerte. Mi papá era muy joven, murió por consecuencias de la diabetes, tenía 63 años. Era un niño, Mm, ¿no? O sea, lo que ujú, ahora considero que es un niño, ¿no? ujú, ujú, Eh, y este duelo me llevó profundamente pues, a replantearme todo, ¿no? A replantearme, ya claramente no quería regresar a Nueva York, me quedé en México. Un año después, ya como pasando todo este duelo, y a través de este duelo precisamente es donde yo empiezo a conocer ciertas técnicas de salud alternativa que me ayudaron a salir de de esta catatonia en la que me quedé yo metida casi durante un año. ¿Fue el dolor Eh, por la muerte de tu papá lo que te acercó a buscar una manera de curar? yo creo que ningún sanador, si es que les podemos llamar así, sana, ¿no? Tú te Ujú, sanas a ti mismo, ujú, pero ningún sanador llega a la luz sin pasar primero por una oscuridad muy profunda. ujú, Y la muerte de mi papá para mí fue un golpe durísimo, en donde yo me quedé, te digo, como catatónica. Entonces, mi esposo, ahora sí que a base de vinitos, me sacaba de repente de mi burbuja y hablábamos y tal, y fue uno de mis primeros ataques de pánico, que yo no podía respirar, estaba tirada en el piso sin poder respirar, y llegó Eduardo y me dijo, por favor, déjame hacerte EFT. EFT es una técnica de tapping
de Ujú, liberación emocional a través de los meridianos, que se ha usado muchísimo. Y yo no creía nada en eso, nada, nada. O sea, mi ujú, papá era muy medicina alópata, ¿no? O sea, como que la mentalidad era otra, no se hablan de las emociones, ¿no? ujú, Estas cosas las empujas y las bajas y pues bueno, ahora ujú. sabemos por qué se terminó enfermando, ¿verdad? Pero a partir de esto, cuando Eduardo me hace 30 segundos de tapping, inmediatamente salgo de este ataque de ansiedad, de este ataque de pánico terrible, de no poder respirar, Ujú. digo, wow, o sea, hay todo un universo que yo no conozco y está muy impresionante el efecto, ¿no? Esto mismo Entonces, que te ocasionó el ataque de pánico, te permitió la experiencia con tu esposo, ver las bondades de técnicas distintas y alternativas. exacto. Sí, Ujú, exacto. Y pues de ahí me empecé a clavar más y más y más. El papá de mi esposo murió por cáncer, ujú, enfermedad terrible. Y a partir de eso también en su familia se empezaron a acercar mucho a la medicina alternativa, al biomagnetismo, a la suplementación, a la alimentación, a las emociones, a la biodescodificación. Mi cuñado Ramón Pous, que fue uno de los primeros en traer Emotion Code a México. ujú, Eh, entonces de ahí pues me empecé mucho a acercar a esta parte de la medicina que entendí que funcionaba, ¿no? Y que me empezó a funcionar a mí, que me empezó a transformar a mí, que empezó a sacar todas estas emociones que yo tenía atoradas. Soy bebé de trauma también. Mi mamá tuvo un accidente muy fuerte cuando yo estaba dentro de su panza, se rompió cuarta y quinta lumbar, dos vértebras dorsales. Entonces yo nací con este impacto del dolor de mi mamá, ¿no? ujú, Y mi mamá estuvo cuadraplégica de medio cuerpo mis primeros años de vida, ¿no? O sea, fueron emociones fuertes, ¿no? Y como dice Gabor Mate, que es uno de mis grandes, grandes maestros, el trauma puede ser que te olviden tus papás en el súper, o puede ser que sobreviviste a Auschwitz, ¿no? O sea, el ujú, trauma no es lo que pasa, es lo que te pasa. ujú. Y, y a través de esto, pues empecé a trabajar conmigo, empecé a trabajar con mis emociones, empecé a trabajar con mis experiencias pasadas, con mi infancia, trabajo de sombra, medicinas sagradas. Y todo esto me fue llevando cada vez un caminito, ¿no? Más profundo y más profundo y más profundo, en donde fui descubriendo todas estas herramientas que yo nunca conocí. ¿Nos platicas, Que, Cris, un poco más adelante, después de hacer una pausa, mm, cómo fue este caminito, este recorrido en el que te fuiste encontrando a lo largo del mismo, con distintas herramientas que te fueron siendo de utilidad para salir de ese dolor que has experimentado prácticamente desde que naciste, has convivido con él? ¿Te parece? por supuesto, encantada. En un momento continuamos en Humanos con Cristian de Anda. La plática va a continuar enseguida. Participa respondiendo la encuesta de este episodio o enviando tus comentarios. Qué interesante platicar contigo, Cris. Cristian de Anda nos acompaña esta mujer polimática que es capaz de dedicar su vida a distintas actividades y de hacerlo bien. Qué interesante cómo nos planteas que desde que naciste tuviste una cercanía muy directa con el dolor, con las experiencias de dolor propio o, en el caso de tu mamá, con la gente que te rodea. Y que es este dolor el que te hace buscar soluciones, paliativos, herramientas, medicina alternativa. Platícanos cómo ha sido tu camino de dolor y cómo paralelamente has ido encontrando maneras de aliviarlo o de curarlo. Claro, yo creo que todos los humanos nacemos con cierto dolor, ¿no? Ya sea heredado, social, personal, familiar, Ujú, ¿no? Creo que todos llegamos a este mundo a superar cosas y elegimos la vida que tenemos para aprender de ella, ¿no? Dicen que la vida es una maestra tan dura que si no aprendes te repite la lección, ¿va? Sí. Entonces, yo creo que a mí me tocó vivir lo que me ha tocado vivir, tanto con mi papá, con mi mamá.
Eh, en mi camino personal también pasé una época fuerte con adicciones, en donde este dolor empieza a manifestarse de alguna manera, ¿no? En donde yo me doy cuenta hace poco que yo tengo ADHD, ¿no? Que es, que es extraordinariamente eh, transparente en las mujeres. Las mujeres aprendemos a enmascararnos muy fácil, muy rápido, porque desde jovencitas es quédate quieta, calladita te ves más bonita, las señoritas están en la mesa con la pierna cruzadita y portándose bien, ¿no? Ujú. Entonces, aprendemos a enmascarar lo que normalmente en un niño sería estar corriendo de arriba para abajo, ¿no? O sea, serían como síntomas más fisiológicos, digamos. Y para las mujeres son síntomas más de angustia, de ansiedad, de una mente que no puede parar, ¿no? El racing mind. Eh, Ujú. y de ahí se empiezan a desarrollar cosas como rejection dysphoria, que piensas que todo el mundo te rechaza y piensas, ¿no? O sea, el rechazo lo tomas muy, muy fuerte, muy personal. Dismorfia corporal, entonces es muy fácil, ¿no? Ujú. También es muy fácil como empezar a tener ciertos problemas con tu autoestima, con tu cuerpo, que de por sí las mujeres estamos, ¿no? En este heteropatriarcado un poco estamos convencidas de que nos tenemos que ver de cierta manera, de que nuestro cuerpo tiene que ser de cierta manera, de que tenemos que actuar de cierta manera, ¿no? Entonces, gracias a Dios, siempre tuve un alma muy rebelde. Entonces, desde muy chavita yo dije, esto no está padre, ¿no? Entonces, fui muy, muy imponente. Mi papá decía que yo cumplí condena, no la mayoría de edad, porque salí pitando. Me fui a vivir Ujú. sola, empecé como a confrontar la vida desde mi propio, desde lo que mi alma me pedía, yo quiero pensar, Ujú. ¿no? Me pedía más bien empezar a rearmar mis puntos de comparación, a dejar un poco la cueva del papá, ¿no? Y buscar una independencia tanto física como emocional, que por supuesto no llegó en muchos, muchos años. Este A asunto en partir de particular, esto, si me permites ujú, detenerme un poco en este claro. tema de tu apariencia física, que es fundamental para todo ser humano y que es un tema que hoy en día, del que hoy en día sí se está hablando mucho, muy claramente, Ujú, y de la importancia de aceptarse. Ahora que tú lo mencionas, te pregunto, desde luego es un asunto que tiene que ver con el entorno, con lo que el entorno nos hace ujú, creer o nos dice que debemos de creer de nosotros mismos. sí. Pero hay grados. ¿Era más una exigencia tuya, una autoexigencia, o se dio o se desencadenó a partir de estar expuesta a determinadas circunstancias en tu medio? Yo creo que siempre el medio cinematográfico, la actuación, eh, estás extraordinariamente expuesta a esto, ¿no? O sea, yo salí de prepa y lo primero que hice fue, me metí, bueno, entré al CEA, a la Escuela de Actuación de Televisa, Ujú. eh, un año y yo pesaba 45 kilos, ¿no? Estaba así, flaquititita, Ujú. 6 horas de ejercicio al día. Era una escuela, en ese momento era una escuela muy, muy fuerte física y emocionalmente, muy, muy Sí, dura. todo el día. Maes todo el día y el señor Cobo es lo máximo, el director, pero en ese momento habían ciertos administradores y ciertos directivos no eran las mejores personas y definitivamente Ujú. no ponían la salud mental de los alumnos antes que otra cosa, ¿no? Ujú. Ellos Ujú. querían hacer Barbies, querían hacer Kens, ¿no? Todos preciosos y guapísimos para las novelas que lloraran con picarles un botón, ¿no? Entonces, ahí fue también una de mis primeras grandes parteaguas porque me dio colitis, me di 40, te digo, 45 kilos y me dijeron, si no te metes 2 horas extras al gimnasio al día, después de un día de 10 horas de clases, 6 horas de clases físicas, Ujú. pues entonces te tienes que salir. Entregué mi gafeta y dije, con permiso, yo aquí no voy. ¿Te Me sentiste fui más bien. presionada? Me sentí presionada, me sentí completamente ansiosa, me sentí perdida, porque yo siempre fui una persona mucho más mental, Ujú. mucho más creativa mentalmente. De ahí entré a la SOGEM, estuve en la SOGEM un tiempo,
Ujú. Estuve 2 años en la SUGEM, estuve estudiando creación literaria. Después entré a la Ibero. En la Ibero estudié comunicaciones y fui un poco, pues, abriendo camino, ¿no? También a los 18 años, ¿cómo vas a decir qué es lo que quieres hacer si todavía no se termina de desarrollar tu cerebro, ¿no? O sea, Ujú, es, ujú. es, es un poco, es, me parece una inconsistencia, ¿no? De la sociedad exigirle a los jóvenes tan chiquitos cuando ahora sí que dicen por ahí, me encanta, estudia lo que puedas, estudia lo que quieras porque vas a trabajar en lo que puedas, ¿no? De todos Ujú, modos. ujú, Este, y a partir de la Ibero, pues fui un poco ya abriéndome más camino, pero sin duda no sabía yo comer, no tenía yo una conciencia de lo que es la alimentación, no tenía una conciencia de cómo funciona el cerebro, de cómo funcionan las hormonas, de que esta tristeza y esta pesadez que yo sentía en mi vida eran consecuencias de yo no producir suficiente serotonina por cómo funciona mi cerebro, ¿no? ujú. De cómo de repente a mí me costaba mucho trabajo hacer un trabajo un mes antes, pero 3 días antes, me aventaba todo lo de 3 semanas, ¿no? Entonces, pues son estos hiperfocos del ADHD, o sea, ¿no? O sea, ahora sí que palomita, 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 pero pues Sí, esto en lo tu fui caso descubriendo a mis. era una diferente realidad que estaba relacionada con tus neurotransmisores. Exactamente. Ujú, Y creo que ahí el trabajo de todos y este trabajo de sanación y autosanación viene de la conciencia, viene de la autoobservación, ¿no? ujú, Y, y esto es algo que ahora se habla mucho, que ahora se habla mucho del mindfulness, se habla mucho de los diferentes, porque ya no son dietas, eso es la peor palabra del mundo, régimen alimenticio. ¿Cuál es el bueno? Pues el que te quede, ¿no? El que te quede y el que puedas seguir y con el que seas feliz, ¿no? Igual y en tu con, caso, ¿cuál bueno, es? en mi caso, yo estuve mucho tiempo en cetosis, lo cual me hizo muy feliz mucho tiempo. La cetosis, la primera vez que se inventó para la epilepsia, se Ujú, inventó como medicina para la epilepsia. Y en realidad, la mayoría de los desbalances químicos del cerebro brotan de la epilepsia. Entonces, ujú, cuando tú entras en una alimentación cetogénica y tienes ciertos desbalances químicos en el cerebro, es una maravilla, ¿no? O sea, es como un Xanax y te da una claridad mental y te da una cantidad de energía espectacular. Entonces, ujú. para mí fue muy bueno entrar, digamos, a un régimen y a una disciplina a partir de la cetosis. Ahorita hago simplemente alimentación consciente, ¿no? Es ver de dónde viene la comida, la mayoría proteínas, grasas buenas, no neurotóxicos, no conservadores, no colorantes, no azúcar, ¿no? De repente, ¿sabes? Hay una fiesta y te dan pastel, pues te comes el pastel con mucho gusto, ¿no? Mm, Pero he llegado ahora sí que al middle path, ¿no? Que le decía el Buda, ujú. que es un poco ni muy, muy, ni tan, tan, ¿no? Es equilibrio. Es un equilibrio, ¿no? Decía que si aprietas demasiado las cuerdas de la cítara va a sonar horrible y si están demasiado flojas, pues no va a sonar. Entonces hay que encontrar el punto medio, ¿no? El camino del centro. Ahora, Cristian, que mencionaste la palabra conciencia y que es este estar presente, este alcanzar a vernos, a ver lo que pasa a nuestro alrededor e incluso dentro de nosotros mismos y también a nosotros mismos. Ujú. Maravillosa palabra. La conecto con una pregunta que tengo ganas de hacerte desde hace rato. ¿Cuál es hasta ahora el pensamiento más recurrente que has tenido en tu vida? Wow, yo creo que tengo dos Ujú, y uno ha contrarrestado el otro. El primero eh, es uno que yo creo que traigo karmático, que ha sido pensamiento recurrente, pensamiento negativo, que es no soy suficiente. mm, ujú, Y este no soy suficiente es lo que me ha llevado verdaderamente a hacer este trabajo de sombra, este trabajo de autoconocimiento, de autoobservación. Y a través de eso he llegado al otro, el otro ya es entrenamiento porque todo es práctica y es ujú. gracias, Oh, gracias, gracias,
Gracias por mi cuerpo, gracias por mi vida, gracias por mi familia, gracias por lo que sí tengo, no, gracias por lo que sí Gracias por soy. lo que sí hay y por lo que sí eres. Ujú, ¿Sabes? Al exacto. escuchar tus palabras me conmocioné, sentí como me puse chinito. Sí, yo también. Me he emocionado mucho con tus palabras. Gracias por permitirme experimentar esto con tu respuesta. ¿Has Gracias fracasado a en tu ti. vida? Uf, siempre, Ujú. ¿Y cómo miles y procesas millones de veces. Yo creo que esto? Cristian de Anda, ¿cómo convive con el fracaso? Ujú. aquel que no está dispuesto a fracasar es porque no está dispuesto a aprender, ¿no? O sea, yo crecí también, esta era una de del no soy suficiente, en esta idea de que tenemos que nacer buenos para todos, Mm, especialmente cuando tienes la suerte de nacer con talento, ¿no? Y entonces se te dan algunas cosas con facilidad, pero de repente hay cosas que no se te dan con facilidad y entonces te topas con la frustración, te topas con el fracaso y te topas con el rechazo y como todo es lo que te decía, un entrenamiento, ¿no? Es decir, pues pensamiento paralelo, ¿no? Esto me lo enseñaron a mí los caballos. ujú, Nosotros somos cazadores, somos ujú, tigres, somos hunters, ujú, tenemos pensamiento lineal, ¿no? Entonces, un tigre tú lo ves ¿no? O sea, está así y ve su presa y se queda ahí hasta que uy, la agarra, ¿no? ujú, En cambio, tú ves a un animal que es presa, como un caballo, ¿no? En libertad, tiene toda su manada, o las cebras, y están tranquilos, pastando, y tienen que llegar al agua. Y si llegan hoy, llegan mañana o llegan pasado mañana, no importa, pero el chiste es que lleguen vivas, ¿no? Entonces ujú. van caminando de un lado al otro, de un lado al otro. Sí. Entonces, a mí eso es algo que yo empecé a aprender como facilitadora de quinoterapia, me quedó muy, muy grabado, es piensa como presa, no pienses como cazador, porque el cazador solo ve un camino, la presa ve muchas rutas que se pueden seguir. Entonces, si por aquí no fue, y también por ahí te quiero meter el concepto de Wu Wei, que para mí es muy importante. El Qigong a mí me ha abierto un universo entero, ya llegaremos a platicar de eso un poco, pero al mismo tiempo de este pensamiento paralelo, el Wu Wei es el arte de no hacer nada. ¿Cómo Ujú, puedes no hacer nada si tienes que ir a trabajar? ¿Cómo puedes no hacer nada si tienes que, no, darles instrucciones a tus empleados o tienes que hacer tareas o tienes que accionar la vida? ujú, Pues es fluir con el río de la vida, ¿no? Entonces, muchas veces a fuerza queremos una cosa. Yo quiero esto ahorita y quiero que suceda esto ahorita. Y eso, lejos de manifestación, es necedad, ¿no? O sea, y entonces empiezas a empujar y empujas y no cabe y de todos modos lo metes a fuerza y entonces ahí es cuando empiezan a atorarse las cosas, cuando te das cuenta que la persona con la que estabas forzando este tema pues no era la correcta para lograr las cosas que querías lograr o para trabajar o para, ¿no? Entonces, creo que dentro de este mismo fracaso existen muchísimas lecciones que aprender. Existen muchas cosas que autoobservar y que escuchar, ¿no? ujú, Porque igual y lo que quieres lograr en este momento, el fracaso puede ser tu gran maestro porque te enseña paciencia, te enseña disciplina, te enseña a superarte, te enseña a tratar otra vez, a levantarte, pero también te puede enseñar que por ahí no va, ¿no? Y como dice un gran amigo mío, rejection is protection, ¿no? O sea, ujú. cuando te dicen que no, dices gracias, ok, perfecto, me retiro Gracias, porque con ya sé que honor aquí y no es. Ujú. aquí no es, ¿no? Exacto. Entonces, Ahora que hablas de este por ahí. fluir, de ir con el río, de ir con la corriente, que es un pensamiento tan taoísta en principio, Ujú. quiero también cuestionarte acerca de cómo fluyes con tantos quehaceres y tantas cosas que hacer para que me respondas después de hacer una pausa, ¿te parece? ¿Estás de acuerdo? Por supuesto, con mucho gusto. Humanos. Una charla conociéndonos.
Y así como planteamos el fluir con la vida, esta conversación contigo, Cristian de Anda, que hoy está en Humanos con nosotros, está fluyendo. Me siento muy cómodo platicando contigo. Encuentro muchas coincidencias entre tu forma de pensar y la mía. No siempre pasa, pero cuando pasa, pues lo disfruto. Y te agradezco y te aprecio mucho que te abras conmigo y con nosotros a través de esta charla. Gracias, Cris. Gracias a ¿Cómo ti, yo también fluyes? siento mucha resonancia, ¿cómo no? ¿Cómo Gracias. fluyo? ¿Cómo fluyes con distintos quehaceres? Eres mamá, eres esposa, eres empresaria, eres estudiosa, eres artista, eres chef. Uf, haces montones de cosas. ¿Cómo le haces? Híjole, con trabajo, ¿no? Em, yo creo que todos somos muchas cosas, todos somos Ujú, muchísimas cosas y, y yo creo que el secreto es no encerrarte en una, ¿no? O sea, esto que me preguntaban, ¿y tú qué quieres ser cuando seas grande? Bueno, pues en determinado momento, em, primero estudié cine y en ese momento era cineasta. Y después me clavé con la fotografía y en ese momento fui fotógrafa. Después me casé y en ese momento fui esposa. Me embaracé y mi primordial enfoque era ser mamá. ujú, Ya que mis hijos crecieron un poco, entonces empecé yo con esta lucha interna de, empecé con el yoga, empecé con meditación, empecé con esta búsqueda de paz, con esta búsqueda de serenidad. Y ahí fue cuando descubrí el Qigong. El que yo practico es Chin en Qigong, creación del doctor Pang. ujú, Y es una belleza. En el Qigong yo encontré mi refugio, encontré mi ejercicio, encontré una técnica de Kung Fu que tiene muchísima disciplina, pero que también te da algo que hacer con la mente, ¿no? Porque para mí era muy difícil decir, no pienses en nada, no, hombre, o sea, ¿cómo le hago, no? O sea, la lista del súper, dejé prendida la estufa, tengo que ir mañana no sé dónde, ¿no? ujú, Planteando, ¿sabes? Cosas que nunca van a pasar, con canciones en la cabeza pegadas todo el tiempo, ¿no? Entonces yo decía, ¿cómo le voy a hacer para no pensar en nada, no? O sea, eso está imposible. Y el Qigong te da algo que hacer con la mente, es un uso de la mente muy específico, también es una gran teoría que engloba el taoísmo, el budismo, la medicina alópata, la medicina tradicional china, los 18 linajes anteriores de Qigong. Entonces, para mí fue muy fácil enfocarme y clavarme y aventarme de lleno hasta que me convertí en maestra, que no era ujú. mi idea para Intención. nada, Ujú. pero no era mi intención, pero uno de mis grandes maestros, Marco Magdaleno, que también es biomagnetista, que yo iba hasta San Juan de las Tunas a verlo, a Interlomas, yo estando en el Ajusco, cada vez que me enfermaba yo, se enfermaban mis hijos, además de para que nos pusieran los imanes y saliéramos perfectos en 2 segundos, pues para platicar. Y él fue el que me Ujú, introdujo al Chin en Chikung, él fue el que me lo enseñó. Y luego me dijo, oye, vienen los maestros de China a hacer la primera certificación en México, anímate. No, pues yo que voy a ser maestra de Chikung, ¿no? O sea, para nada. Me dijo, bueno, piénsalo como llegar a hacer algo tan profundamente que llegues a un nivel de maestría en esto que te ha afectado tanto y que te ha cambiado tanto la vida para bien. Mira, ok, como que y por que ahí dije, además me te entró. convierte en una facilitadora para ayudar a otros, para beneficiar a En otros, ese, para que otros se curen. en ese momento yo no me consideraba en lo más mínimo capaz de compartir, Ujú, ¿no? Capaz ujú, de enseñar. Eh, por supuesto que toda mi historia y ahí es donde toda tu historia y todo lo que va haciendo te va construyendo, va haciendo quién eres tú, ¿no? El yo haber ujú, estudiado teatro, el yo haber estudiado actuación, pues o sea, la impostación de la voz, la proyección, ¿no? El movimiento, el escenario, todo eso, pues me dio herramientas que yo empecé a utilizar ujú, en mi ahora etapa de instructora, ¿no? En ese momento todavía alumna, pero después ujú, pegó la pandemia y con la pandemia, pues nos quitaron muchas cosas, ¿no? Y nos dieron muchas otras cosas. Nos dieron la oportunidad que no viene diario de replantearnos qué es lo que queríamos hacer de nuestra vida. Nos quitaron muchas oportunidades de chamba, pero pues ahora sí que, ¿no? O sea, lo que te quitan es porque no es tuyo.
Entonces, en ese momento, Eduardo y yo, mi esposo y yo, todavía seguíamos recuperando el rancho para en algún momento abrirlo para bodas, bautizos, hacer eventos y tal. Ujú, A ujú, partir de la pandemia yo empiezo a dar clases online de Qigong y eso me empieza a preparar profundamente porque yo daba clases todos los días por Zoom. ujú, Entonces, pues, ¿qué más preparación que hacerlo? ¿No? Que equivocarse, que fracasar, que decir, ay, no, no era por ahí, perdón, me regreso, ¿no? Y vas agarrando callito, vas disfrutando el fracaso, te vas dando cuenta que lo que importa es el uso de la mente, que lo que importa es el campo. No importa si le dijiste mal al punto de acupuntura, ¿no? En chino y así no era, no, no pasa nada, ¿no? ujú. Eso no es lo importante, sino lo importante es realmente animarse a hacer y a profundizar y a fracasar. Algo que Y te en dejó este la pandemia afán, entonces es esto, haberte convertido del todo o haberte creído que puedes ser maestra. yo creo que sí, una de las grandes cosas que me dejó fue aprender a compartir. Fue aprender Ujú, a compartir desde mi trinchera, desde mi lugar, desde mi espacio, sin tener que forzar, ¿no? Sin tener que batallar con que si va a llegar la gente a la clase, no va a llegar la gente, si debo de dar clases en este estudio o en este salón o acá, o, ¿no? O sea, como ujú, este no saber realmente por dónde caminar este proyecto maravilloso de Abraham Vega, uno de mis grandes maestros, que se llama el Centro Virtual de Chin en Chikung. Es un proyecto en donde muchos maestros estamos dando clases gratis todo el día de ujú, Chikung, ¿no? Y pues esto nació un poco antes de la pandemia, se profundizó muchísimo en la pandemia, ¿no? Ya había clases a todas horas, todos los maestros estábamos dando clases y mucho pues como regalo a la humanidad, ¿no? O sea, como ujú. trabajo por los Una forma demás, de no nada más por ti. corresponder, de regresar lo que Sí, se ha recibido, ¿no? exacto. Hace rato quizás ya Y me lo también, contestaste. Dime, dime, sí, dime, dime. no, no, ¿Y no, no, también? dime. Hace un Justamente momento también quizás, tú, tiene que ver el desfasamiento luego del audio, que no está sí, no te muy preocupes. sincronizado. Adelante, por favor, dime, Cris. En este mismo afán de compartir fue cuando decidimos abrir el rancho, que todavía no estábamos listos, y le dije a mi marido nada más como en esto mismo, ¿no? Ujú, Es una propiedad espectacular en el Ajusco, pero pues es una hectárea, imagínate lo que cuesta mantener este lugar, ¿no? Para dos artistas y en pandemia estaba cañón. Pero ujú, fuera de eso llevábamos 3 meses encerrados y yo le dije a mi marido, no, no tenemos más ganas de matarnos mutuamente que lo normal, ¿no? Y mis hijos están bien. ujú, Y yo se lo adjudiqué al contacto con la naturaleza, al poder salir y estar en el pasto y ver animales y los árboles y ¿no? Estar en la naturaleza. Entonces le dije a Eduardo, ¿sabes qué? Creo que tenemos que compartir este espacio. No estamos listos, le dije, pues lo siento porque ya tenemos clientes este fin de semana. Sacamos mm, 3 tortas de ujú. basura todavía del rancho ese fin de semana. Y ahí fue cuando me convertí en chef, que yo estudié también, en algún momento estudié en Leti Ujú, Gordon, fue algo de las ujú. cosas que tal Con Letty vez quería Gordon. hacer yo. Ujú, Ajá, estuve en la Academia de Leti Gordon un rato. Mi esposo trabajó con Boulé en Nueva York. Eduardo estuvo en muchos restaurantes muy picudos con estrellas Michelin, trabajando en Nueva York mucho ujú. tiempo. Él en realidad es quien me enseñó a cocinar. Yo cuando me casé con él quemaba el agua. Eh, y a partir de este compartir fue que se fue abriendo el camino de la vida, ¿no? Y el rancho nació como lo que es hoy. Hacer la pandemia se convirtió de pronto en una fuente de conocimientos para todos, sí, de pruebas, de fracasos, de levantarse, de construir, a pesar de que Sí, hubo desconstrucción, de que hubo ruinas emocionales en muchísimos de claro. nuestros conocidos, cercanos y lejanos. Y te decía hace un momento, quizás ya lo respondiste, pero se me antoja preguntártelo de otro modo y espero tu respuesta. No sé qué me vayas a Claro. responder. ¿Qué eres más, en tu opinión? ¿Mamá, esposa o mujer?
alumna ¿De quién? de mis hijos, de mi esposo, de mi trabajo, de mis pacientes, de mis maestros, de mis clientes. Soy alumna Qué lindo, y qué soy lindo. humana. Estás en Sí, constante aprendizaje. un Qué constante emocionante. aprendizaje y transformación. Sí. ¿Cuál es tu forma favorita de descansar? La forma ideal. ¿Cómo es un día de Uf, descanso tuyo? poner los Y pies te en la oigo que tierra. cuando lo meditas, sacas el aire. Sí, 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 sí. Yo creo que la naturaleza para mí es mi gran refugio, mamacita, Pachamama preciosa. Ujú, Poner ujú. los pies en la tierra, meterme al agua fría, ir al bosque o echarme en el sol con un libro. Soy lectora voraz, Ujú. o sea, me aviento 1 o 2 libros por semana. Soy obsesiva, compulsiva con la lectura y me encanta. Creo que la lectura te da una compasión impresionante, porque innegablemente te pones en los pies de alguien más, ¿no? ¿Qué libro ha tenido un Así que, impacto muy profundo en tu forma de ver el mundo, Chris? ay, 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 creo que muchos. Em, el último, estos libros de Santiago Posteguillo de Julio César, Maldita Roma y creo que es Yo soy César o César, pero la vida de Julio César me impactó profundamente. Uno de los primeros de grandes, grandes pensadores y una persona tan humana y ver cómo se va transformando y cómo va aprendiendo de la guerra y cómo va aprendiendo también y cómo era extraordinariamente compasivo, pero saber cómo termina la historia también es, a mí la historia me apasiona mucho. Creo que tenemos mucho que aprender y la única manera de no repetirla es aprenderla, ¿no? Ujú, ujú. Pero también otro libro que me encanta es From Hollywood to Himalayas, que es de una mujer eh, que se fue a Rishikesh, Ujú. una mujer que estaba en Sí, que Hollywood justo emprendió este viaje. Ajá. que justamente emprendió este viaje y empezó con problemas de alimentación y con problemas de adicción, ¿no? En una escuela con actores y con gente muy famosa en Hollywood. Y de ahí terminó en Rishikesh por alguna razón y encontró su verdadero camino junto a un maravilloso yogi y toda esta transformación. Es una historia real, es bellísima. Como muchos casos, tuvo que viajar e ir lejos para encontrarse consigo misma. Interesante, interesante el Exacto. libro. Y te invito a que hagamos un breve descanso, pero durante que vayas pensando, si quieres, en la respuesta a mi siguiente pregunta, que es, en esta historia, en este libro tuyo de tu vida, ¿en qué capítulo estás? Continuamos charlando Con en gusto. Humanos con Cris de Anda. Gracias, Cris. Gracias a ti. La plática va a continuar enseguida. Participa respondiendo la encuesta de este episodio o enviando tus comentarios. A veces no nos damos cuenta o no estamos conscientes de que en el día a día estamos escribiendo nuestra vida, nuestra historia, y que sí, depende solo y exclusivamente de nosotros mismos. Podemos hacer y deshacer, pero no siempre nos percatamos de ello. En este caso, Chris, al darte cuenta que estás haciendo un libro de tu vida y que lo escribes cuando respiras, que lo escribes cuando duermes y cuando despiertas, ¿en qué capítulo vas? Estoy en un capítulo muy feliz de mi vida. Eh, Ujú. Creo que hasta este año las tribulaciones fueron muchas, las dudas siempre existen, más haciendo tantas cosas.
pero Ujú. es ¿qué quieres hacer? Porque nos dejamos llevar, a veces nos dejamos llevar por la marea de la vida y entonces de repente te encuentras en un lugar o en un trabajo, porque tú creas tu vida, tú la escribes, como lo dices, ¿no? O sea, tú eres creador absoluto de tu realidad. Ujú. ¿Cómo la creas? Decides a qué ponerle atención. Tú decides a qué, en qué enfocar tu energía, ¿no? La energía Porque creadora que elegir tenemos es todos. renunciar también. Elegir es renunciar, eso lo dice mi esposo todo el tiempo y es Ujú. maravilloso. Escoger es renunciar, justamente, ¿no? Y yo tiendo, como tú comprenderás, haciendo cualquier cantidad de cosas, a llenarme un poco el plato. Ujú, ujú, Entonces, este año decidí darme un break y reescribir. Reescribir empezando a escribir, porque estoy escribiendo un libro. mm. Entonces, ¿De qué trata? ¿De qué decidí un trata tu poco, libro? eh, es, es un estudio de las terapias antiguas de autosanación Ujú, y de su trasfondo científico, su respaldo científico hoy en día. Por ejemplo, el sun gazing. El sun gazing es una práctica que se ha hecho en la historia, en todo el mundo, para diferentes propósitos, desde la adoración de Ra en Egipto, ¿no? Hasta Surya en la India y el saludo al sol, Surya Namaskar. Hay un nombre en la India que lo puso muy de moda, que no recuerdo ahorita el nombre, pero él ha vivido de sol y agua durante muchos ujú, años, solamente de ver ujú, el sol, ¿no? ujú, Y es una práctica que es ver el sol en el amanecer y en el atardecer. Y si tú lo piensas, lo tenemos engranado en el sistema, ¿no? Te vas a Acapulco y ¿qué haces? Sales a ver el atardecer. Y en ese ujú, momento no te pones lentes de sol ni te preocupa que te vaya a quemar el sol las retinas. O ves el amanecer en la montaña, ¿no? Y jamás te preocupas si te va a quemar las retinas ver el amanecer. ¿Por qué? Científicamente hablando, además de todos, el prana, el chi, te sube la energía, te cura los ojos, ¿no? O sea, una cantidad de cosas impresionante que esto, digamos que es la terapia alternativa, ¿no? Pero la parte científica es que cuando nuestros ojos reciben la luz azul del amanecer, la cantidad de lúmenes y el wavelength de la luz azul, hace que la glándula pineal produzca serotonina, adrenalina y noradrenalina, entonces te despierta. Y eso mismo, cuando lo ves en la tarde, que la luz cambia a luz roja, le manda la señal a tu glándula pineal para que produzcas melatonina y te puedas ir a dormir. Entonces, estoy un poco como muy emocionada de compartir todas estas herramientas que yo he utilizado para sanarme a mí, para ayudarle a sanar a otros en la facilidad, en el coaching que yo hago. No me gusta decirme terapeuta porque no soy terapeuta, ujú, ni soy psicóloga, ni soy, ujú. pero más bien soy maestra, ¿no? En el coaching que yo doy, pues entrego el poder a la gente o reentregarle, reintroducirle el concepto de que sí tienes control sobre, sí tienes De que control tienen sobre el tus poder. hormonas, Ujú, sí tienes poder. Este poder que un poco la medicina alópata nos ha quitado, y yo no estoy peleada para nada con la medicina alópata, al César lo que es del César, ujú, pero hay muchas cosas que es medicina preventiva, ¿no? Que es la alimentación, que es el ejercicio, que es hacer grounding, que es ver la luz, que es tomar cierto control sobre tus impulsos, sobre tu sistema, ¿no? Ahora que le llaman biohacking, pero en realidad es aprender a ver cómo funciona este avionzazo con el que venimos que no trae instructivo, ¿no? ujú, ujú. Ahora que Entonces, por mencionas ahí el va. el grounding y que estás ahí en el campo comúnmente, como tu casa, ¿sí tienes oportunidad de pisar la tierra, de pisar el pasto, de sentirte en Diario. contacto? Ujú, ujú, Diario de ley y como te digo, todo es un entrenamiento, o sea, somos perritos de Pavlov, a veces bastante burros, ¿no? ujú, Pero no ujú. es que seamos, sino que nos hemos condicionado y hemos aprendido a hacer las cosas que nos hacen mal, ¿no? Ujú. Entonces, tenemos mucha práctica en hacer lo que nos hace daño. ¿Qué Sí. tenemos que hacer? Pues como un acto de autoamor, tener esta disciplina
que se va haciendo un hábito y que después de un hábito ya se vuelve parte de quién eres. Porque como perritos de Pavlov también empezamos a conectar los puntitos, ¿no? Y entonces, si yo Mm, dejo de comer Doritos y azúcar me voy todas las mañanas y veo la luz y camino tantito en el pasto descalza antes de meterme a Instagram, antes de meterme a WhatsApp a solucionar problemas, me doy 5 o 10 minutos para mí. ¿Qué pasa? ay, Que qué rico. los primeros, pues claro, y además los primeros impulsos de serotonina que tiene tu cerebro en el día, los sigue buscando durante todo el día. Y si ese Mm, primer impulso lo recibes de un cigarro o lo recibes de WhatsApp o lo recibes de Instagram, tu cerebro va a estar buscando replicar ese primer impulso todo el día. En cambio, si el ujú, primero es para ti, son 5 minutos de salir, tocar el pasto, dar las gracias, ver la luz, respirar profundo, organizar tu campo, hacer una pequeña meditación o simplemente dar las gracias y contar las cosas que son las bendiciones que tienes hoy, ¿no? Ya con eso cambiaste todo tu sistema, cambiaste la electricidad de tu cerebro, cambiaste tu energía, cambias cómo te recibe el mundo, cambias también, o sea, empiezas a recibir información mucho más claramente. Y, híjole, hoy no me voy a ir por ahí y resulta que había un accidente ahí, ¿no? O vas llegando al súper y inmediatamente hay un lugar de estacionamiento cuando estaba todo lleno. Se te olvida la credencial de Sams y, ay, no te preocupes, yo te presto la mía, ¿no? Porque la gente empieza ujú, a ver, empieza a recibir esa energía, la ley de resonancia, ¿no? Que es lo que dices, que nos sentimos tan cómodos platicando, ujú, es porque resonamos, es porque estamos vibrando en la misma frecuencia, estamos hablando de lo mismo, ¿no? ujú. Es cierto, y ahora que te escucho hablar de que te encuentras en un episodio del libro de tu vida muy feliz, Mm. te oigo también platicar que a lo largo de otros episodios y quizás algunos del futuro, ah, te dedicarás a terminar este libro que has empezado. Interesante el conocer y sustentar científicamente algunas prácticas curativas tradicionales y Mm. antiquísimas. Y Ujú. en este libro, en este capítulo de tu libro, muy feliz que estás viviendo hoy y acercándonos un poco ya, o más bien un mucho al final de esta charla, quiero preguntarte acerca de tus cambios. ¿Cómo te cambió? Ya nos dijiste cómo te cambió la pandemia, por ejemplo, que aprendiste a dar más, aprendiste a dar, Ujú. a regresar lo que se te ha dado, a enseñarlo a otros. ¿Cómo te cambió la maternidad? Uf, absolutamente, Ujú, absoluta y profundamente. Yo creo que lo que no se dice, se dicen cosas muy hermosas de la maternidad y sí, es para mí el proceso más hermoso, pero también es el proceso más confrontativo, más duro que he vivido en mi vida. ujú. Dejas de ser ¿Qué la pasó? persona que eres, Ujú, ujú, ya no eres quien eres. Para empezar, en el momento en el que sale ese corazoncito que estuvo adentro de ti y lo tienes afuera, tú ujú. ya no eres tan importante como eras antes. Ahora ya lo importante es que esta personita sobreviva, es que esta Mm, personita sea feliz, ¿no? Y creo que existe definitivamente una destrucción de la persona que eras que lleva una reconstrucción a la persona que quieres ser. Y, y aquí siempre hay una, hay un desreconocimiento de uno mismo, hay una separación ujú, adentro. En quién era ujú, yo la niña y quién soy yo como mamá. ujú, Y a partir de ser mamá, entonces empiezas a reparentalizarte tú, empiezas a reeducarte tú. mm, Y hay algo que yo encontré muy jovencita, que gracias a Dios en mi camino como mamá, que fue el, sé aquella persona que tú necesitaste cuando estabas creciendo, ¿no? Entonces, para mí mi camino se convirtió completamente, la maternidad se convirtió en mi camino de sanación, se convirtió en empezar desde cero, pero desde la experiencia, ¿no? ¿Y quién quiero ser? ¿Quién quiero ser? Porque al final eso es en lo que te vas a convertir, en lo que quieras ser. Y lo que quieras dejar atrás, porque eso ya no te resuena, porque eso ya no, eh,
porque eso ya no te llena, ya no lo quieres en el mundo o no lo quieres pasar a esta persona que tienes frente a ti. Ujú. Entonces ahí es cuando realmente empiezas a confrontar todos estos demonios, estos dolores, estas sombras que tal vez antes no eran tan urgentes, porque si no los curas tú, si tu árbol genealógico no lo curas y no lo sanas tú, pues entonces se lo vas a pasar a esa personita, ¿no? Guau, la Gracias a maternidad ha Dios, resultado ser confrontativa para ti y te ha por facilitado y supuesto. llevado a ser con tus hijos, a tratar a tus hijos como te hubiera gustado ser tratada. Sí, sí, por supuesto. Y pues venimos y mis papás fueron lo máximo, realmente no, no hay quejas, solo fueron diferentes educaciones, ¿no? Diferentes mentalidades, en donde Y ahora ya tenemos realidades. claro, sí, ya tenemos claro la importancia de las emociones atoradas, la importancia de la salud mental, del autocuidado, ¿no? La importancia de pedir perdón, de como papá decir, te acabo de gritar, perdón, me equivoqué, ¿no? O Ujú. sea, de tratar de, de no diosificar ni al maestro, ni al papá, ni al doctor, sino que todo sea una sinergia, ¿no? Que todo sea, yo he aprendido tanto de mis hijos, mi hija Eva es la persona más compasiva, hermosa del planeta, Silvestre, mi hijo, es el hombre más amoroso y más cuidador y más apapachador que existe en el mundo. O sea, mamá, te traigo un té, ¿no? Tiene 10 años, Eva tiene 12, ya es una señorita, casi casi es más mamá que yo. Ujú. Eh, y he aprendido muchísimo, muchísimo de ellos. He aprendido a reconocer mis errores, he aprendido mucha compasión, he aprendido a corregirme, a curarme, Mm. porque ya no nada más dependo yo del curarme, sino dependen ellos también, ¿no? Sí, de ahí que les llames también maestros y que has aprendido de Ujú. ellos, Cris. Eh, ¿Te han traicionado y has traicionado? Yo creo que sí. Yo creo que también esas traiciones son maestros. Ujú. También te dicen dónde no debes estar. Te dicen que no quieres ser. Cuando Mm. tú ves algo que te resuena en alguien de manera positiva y dices, yo quiero eso, ¿no? O sea, yo quiero tener esa seguridad o yo quiero tener esa compasión o yo quiero tener esa gratitud o yo quiero, ¿no? Entonces lo empiezas a mimetizar, lo empiezas, empiezas a crecer para hacer eso. Y al mismo tiempo el repele, ¿no? El rechazo, es eso yo no quiero. Yo no quiero eso en mi vida, Ujú. yo no quiero ser eso. O me di cuenta que estaba yo criticando porque me estoy juntando con esta persona que siempre habla mal de la gente. Híjole, ¿sabes qué? No lo vuelvo a hacer. O sea, perdón, pero gracias, pero aquí yo ya no quepo, ¿no? Porque aquella persona que habla mal de alguien más contigo va a hablar mal de ti con alguien más, ¿no? Y también creo que ahí es importante la autotraición. Eh, Mm. Ouch, ouch. esa es fuerte, esa es Sí, fuerte, ¿no? Esa yo creo que es la más canija, porque ahí sí. es cuando dices, o sea, ¿qué acabo de hacer? ¿No? O sea, este sentimiento que te da en la boca de la panza que dices, híjole, me equivoqué, ¿no? O no El debería de haber hecho esto. traicionarse a uno mismo, qué fuerte. Traicionarse a uno mismo, ¿no? Sí. Decir, yo voy a ir por acá y estos son mis valores y esto es mi moral y esto es lo más importante para mí y de repente haces algo que dices, me fallé a mí misma. Hubo una vez Ujú, que estaba yo jovencita, me acuerdo, pero se me quedó muy, muy, muy grabado. Iba yo ujú. pasando Nueva York y Nueva York es muy frío, la gente es muy fría. Yo salí Indiferencia. volando una vez, es muy sin diferencia, salí volando en la primera tormenta con una de esas sombrillas de que te venden los jamaiquinos en los metros y como película de Ujú. Tim Burton se me volteó para atrás y salí volando y de nalgas en el piso, Ujú. en la lluvia y yo lloraba y me pasaban los neoyorquinos por encima, ¿no? Ahí fue. En México se te cae un papel en el banco y 4 personas se agachan a recogerlo, ¿no? Así es, sí, 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 es más fácil la ayuda. Entonces se te empieza a atravesar esta indiferencia y pasé
Estaba yo pasando frente a un edificio y había una mujer en silla de ruedas tratando de abrir una puerta y no pudo y me seguí derecho. Y 3 horas después yo se lo seguía rumiando y dije, ¿por qué no me paré? ¿Por qué no me paré a ayudarle? O sea, ¿cómo es posible que no me hubiera costado 30 segundos de mi vida abrirle la puerta y ayudar? Y desde ahí me juré a mí misma que si yo veía la oportunidad de ayudar, siempre lo iba a hacer. Entonces, son este tipo de cosas que igual de repente dices, híjole, me pudo haber parado ayudado, pero pues tal vez de 40 lo haces 10 o de 10 oportunidades que tienes lo haces 2, pero tratas y ayudas Ujú, y le cambias ujú, la vida a alguien, ¿no? Le cambias el día a alguien por dejarlo pasar con una sonrisa en el coche en vez de aventarle también el cafre, ¿no? Eh, ujú. creo que son estas cosas las que empiezan a cambiar no solo por dentro, porque empiezas también a reconocer esta fidelidad interna de decir, estoy orgulloso de lo que estoy haciendo, estoy orgulloso de quién soy, ¿no? Sino que también va permeando en la sociedad y se va contagiando, ¿no? Ujú. Que noto que es algo que te interesa mucho, el dar y darte a ti misma y darle a los Ujú. demás. Una última pregunta en esta deliciosa charla con Cristian de Anda. Cris, ¿has logrado curar todo lo que te duele? No, y no creo que lo logre nunca. Eh, Ujú, creo que he logrado curar lo que me dolía antes, ujú. eso sí. Eh, Digamos que los gracias a dolores Dios se ayudó. más graves, más grandes, esos Los los más has graves. Primero lo aliviado. urgente y luego lo necesario, ¿no? Sí. Creo que lo más antiguo, creo que el trauma, creo que mucho de lo que heredé por mis abuelas, por las mujeres de mi linaje, ¿no? Todo esto, gracias a Dios, sí lo he logrado sanar. Creo que para todos siempre hay nuevas cosas que enfrentar, siempre hay nuevos dolores, pero más que nada es, como decíamos hace ratito, es agradecer, ¿no? Porque se nos olvida que hace un año estabas tú manifestando lo que ahorita tienes, nomás porque Ujú. ahorita tienes cosas nuevas por manifestar y nuevos logros que cumplir, de repente se nos olvida voltear y decir, ¡ah! ¿Cómo, cuándo pensé que en tan poco tiempo iba a lograr tanto? Entonces, como decir, lo estás Ujú. haciendo bien, ¿no? O sea, Sí, una un papachita. Ahí va, autorreconocimiento y un autoapapacho, un, así es. un autorreconocimiento. Ella es una mujer que aprende, es una incansable aprendiz, pero también es maestra. Ella es una mujer que crece constantemente y que aprende de la adversidad, de los fracasos, del dolor, y que está en ese proceso y que en el camino ha venido reuniendo un montón de herramientas que le han ayudado a eso, a concretar, a aliviar lo que le duele y alcanzar lo que quiere alcanzar. Hoy está a punto de, bueno, sigue en el proceso de escribir un libro, está en un capítulo feliz de su vida. Ella es Cristian de Anda, cineasta, empresaria, artista, chef, coach, mamá, esposa, polimática, mi amiga. Te quiero, Cris, y te agradezco la generosidad Yo de te esta no. deliciosa charla. Qué delicia. Gracias. Muchísimas, muchísimas gracias por el espacio. Humanos. Una charla conociéndonos.